Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en donde hacemos difusión de los esfuerzos que se realizan desde la Universidad Nacional de Colombia para contrarrestar los efectos del avance de la COVID-19 en nuestro país. Muchos de ustedes que nos sintonizan ya habrán tenido un contacto estrecho o conocen a alguien que haya tenido infección por COVID-19, o en algunos casos son ustedes mismos quienes ya han tenido la infección y la han superado. Pero tenemos que tener en cuenta que el proceso de recuperación después de una infección de COVID-19 varía dependiendo de cada persona y asimismo varía también la rehabilitación y en este tratamiento post-COVID-19. Hoy en Es Tiempo de Sumar tenemos a dos invitados que nos van a permitir entender este camino hacia la rehabilitación después de una infección por COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, está demostrado que la mayoría de personas que contraen la COVID-19 se recuperan. Algunas de estas personas pueden presentar síntomas leves o moderados y pueden recuperarse con medidas de apoyo. Por eso, si tienes tos, fiebre o dificultad para respirar, busca atención médica lo más pronto posible. Recuerda que es tiempo de sumar. El día de hoy contamos con dos invitados que nos van a permitir entender este camino hacia la rehabilitación después de una infección por COVID-19. Ellos son el médico especialista en medicina física y rehabilitación, el profesor Jorge Arturo Díaz, y el fisioterapeuta, profesor del Departamento del Movimiento Corporal Humano, Wilder Villamil. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Esta primera pregunta se la voy a hacer al profesor Jorge Díaz y le voy a preguntar, profe, según la información que acabamos de ver, no todas las personas que tienen infección por COVID-19 tienen las mismas secuelas, ni tienen las mismas complicaciones, ni tienen los mismos síntomas. Pero, ¿de qué dependen estas secuelas y cuáles son principalmente en caso que se den? Buenos días nuevamente. Pues mire, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta es una enfermedad nueva para la cual pues no teníamos ningún tipo de experiencia. Inicialmente nos basábamos en la experiencia, digamos, de otros pacientes que han tenido con otro tipo de infecciones similares o pacientes que han permanecido mucho tiempo en cuidado intensivo. Entonces, pues ya, digamos que eso se conocía. Afortunadamente, en los últimos meses ya han salido un par de publicaciones, un par de estudios. Hay uno muy interesante de Italia que salió en julio con más de 100 pacientes y otro que salió la semana pasada, un estudio de Inglaterra, donde también con un grupo de cerca de 200 pacientes que les hicieron un seguimiento a 12 semanas, casi 3 meses, se ha podido establecer que las secuelas son muy similares en estos grupos de pacientes. Fundamentalmente lo que se ha visto es que en los pacientes, pues, cuando egresan, bien sea hospitalización o en la UCI, tienen pues muchos problemas o secuelas de tipo cognitivo, alteraciones en la memoria, alteraciones en la ejecución, déficit motor, por supuesto, pero digamos las quejas puntuales de los pacientes, la más frecuente es la fatiga, el dolor del pecho, dolores articulares, dolor abdominal también. Los problemas del gusto y del olfato persisten a través del tiempo por varias semanas. También hay pacientes que se quejan de diarrea y específicamente en los pacientes que hemos atendido nosotros en la facultad, también hemos visto problemas en piel. O sea que los pacientes cuando duran mucho tiempo acostados, inmovilizados, tienen un riesgo muy alto de hacer úlceras en la piel o escaras, que también llaman úlceras por presión. Entonces, digamos que esto es lo que se ha visto hasta ahora porque, insisto, es una enfermedad nueva de la cual pues no teníamos ningún tipo de experiencia. ¿Qué favorece, digamos, la aparición de estas secuelas pues que persistan en el tiempo? Pues obviamente factores asociados como la edad del paciente. Obviamente un paciente de mayor edad es más susceptible a hacer secuelas. Las enfermedades previas que el paciente tenía. Entonces vemos que no solamente favorecen la infección, la severidad de la misma, sino que también van a favorecer que las secuelas persistan en el tiempo. Entonces, obviamente si el paciente, por ejemplo, es un paciente renal, es un paciente que hizo problema hepático, si es un paciente con patología cardiopulmonar, seguramente va a hacer más secuelas en el tiempo.
Sobre estas secuelas que pueden durar en el tiempo, ya rebasábamos con la información que nos daba usted, profe, que depende de las comorbilidades, del estado de salud previo de la persona que estaba infectada por COVID-19 e incluso de los tiempos de hospitalización. Pero en un promedio, ¿cuánto tiempo se puede decir que duran estas secuelas? No, es completamente impredecible. Como le digo, las únicas dos publicaciones que por lo menos yo conozco que han salido, la primera, la del grupo italiano, hizo un seguimiento a 8 semanas y el grupo de Inglaterra a 12 semanas, y en ese momento que hicieron el corte, había un porcentaje de secuelas bien importante. Cerca del 87% de los pacientes se quejaban de al menos una secuela. Independientemente, esto es importante, de si la severidad de la infección fue leve, moderada o severa, de todas formas, tenían al menos una secuela. Y repito, la más frecuente, la fatiga. Entonces, todavía no sabemos, tenemos que esperar que pase más tiempo, que sus grupos y nosotros también con nuestros pacientes propios podamos hacer el seguimiento y podamos ver qué sucede en el tiempo, porque como les explicaba al comienzo, es una enfermedad nueva para la cual no teníamos ningún tipo de conocimiento previo. Bueno, profesor Jorge, muchas gracias por esa información. Y hablemos entonces ya un poco acerca de las terapias que se realizan para precisamente esa rehabilitación después de una infección por COVID-19. Entonces quiero preguntar al profesor Wilder, ¿dónde se realizan estas terapias y en qué consisten? Bueno, como le hablaba el doctor Jorge, realmente los efectos y las secuelas del COVID-19, sea en pacientes hospitalizados o sea en las personas que están en sus casas en cuarentena, son multisistémicas. Y esto hace que la calidad de vida de la persona, del individuo, su capacidad y su funcionalidad se vea afectada. Es por eso que es importante que la persona que está en esa fase posaguda, llamémoslo así, tenga un apoyo multidisciplinario, desde la persona que va a ayudar a disminuir el impacto posiblemente de un desacondicionamiento físico, desde la persona que va a ayudar a los procesos de comunicación, a los procesos de reintegro social y labor o ocupación, hasta las secuelas mentales que trae precisamente el COVID-19. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que si bien los síntomas más prevalentes en este tipo de personas son síntomas cardiopulmonares, sus secuelas y comorbilidades son multisistémicas y de por sí estas van a afectar en la globalidad el funcionamiento del individuo. Entonces es necesario que, digamos, el grupo de abordaje sea un grupo multidisciplinario. ¿Dónde lo podemos encontrar? Que es la pregunta que usted me realizaba puntualmente, desde la Universidad Nacional y la Facultad de Medicina, en colaboración con programas de fonoaudiología, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de psicología y también en compañía de la Facultad de Enfermería, se ha creado un programa bastante bonito, bastante importante y de bastante necesidad para la atención de pacientes con COVID, que es el programa Renacer. Este programa lo que busca es precisamente dar respuestas a las necesidades que tengan las personas en esa fase posaguda de COVID-19, partiéndose desde la teleavirrehabilitación, desde lo que pues en este momento nos permite el COVID-19. Bueno, pues usted mencionaba algo muy importante y es el carácter interdisciplinar que tienen que tener estas terapias de rehabilitación. Pero al mismo tiempo hay un factor importante y es el factor o sociodemográfico, por decirlo así, pero sobre todo también la familia. ¿Cómo puede llegar a ser la familia un factor clave en la recuperación de una postinfección de COVID-19? Realmente la familia juega un papel supremamente importante en los procesos de rehabilitación y más aún en la rehabilitación que ahora se realiza desde casa, ¿cierto? La familia en este momento se vuelve el eslabón, se vuelve el punto de apoyo de los terapeutas, de los médicos, de los enfermeros que prestan atención desde la rehabilitación porque son los encargados de hacer el control a las recomendaciones y que así las ejecuten las personas. La familia no solamente va a favorecer los procesos de recuperación de la funcionalidad y del funcionamiento del individuo, sino que también va a dar ese apoyo emocional que requiere la persona post-COVID. Recordemos que en esas fases posagudas
hay un estigma social también, hay un estigma laboral, hay un miedo, hay una incertidumbre precisamente porque esta condición de salud es una condición totalmente nueva. Y precisamente no solo se requiere procesos de rehabilitación, digámoslo, desde las perspectivas físicas, desde las perspectivas que más son evidentes, precisamente como el desacondicionamiento físico, sino también desde el bienestar mental del individuo. Otro factor importante que ya lo mencionabas y que también lo hemos repasado acá en Es Tiempo de Sumar varias veces son los hábitos que una persona debe, digamos, adquirir si tuvo una infección por COVID-19 en aras de una mejor recuperación. ¿Cuáles serían estos hábitos o estas actividades que una persona que tuvo infección por COVID debería cambiar? Bueno, lo principal, lo fundamental es que los estilos de vida que lleve la persona, y no solo la persona con COVID, sino realmente toda la sociedad, debemos luchar por estilos de vida que sean cada vez más saludables. ¿Esto qué quiere decir? Una muy buena alimentación que favorezca los procesos de generación de energía en el cuerpo para esa fase de recuperación. Una muy buena actividad física, estilos de vida que nos permitan ser cada vez más activos, que nos permitan cada vez más desplazarnos, que nos permitan cada vez más ir fortaleciendo desde el pulmón que se está viendo afectado, desde el corazón que se está viendo directamente afectado, hasta sistemas tan importantes como el musculoesquelético, sistemas importantes como el renal, el hepático, que van a tener unos papeles bastante importantes para el funcionamiento global del individuo. Entonces es importante que la persona bien luche contra esa fatiga, pero que esa lucha a la fatiga o la disnea que siente después del COVID lo desarrolle con estilos de vida cada vez más activos, haciendo actividades rutinarias, siendo partícipe en esas actividades rutinarias, pero asimismo garantizando espacios o momentos puntuales de ejercicios, de sesiones de ejercicios focalizados que le permitan mejorar toda su funcionalidad. Bueno, pues muchísimas gracias por esas recomendaciones. Yo quiero retomar algo que nos mencionaba ya el profe Wilder, y es con respecto a las emociones y el estado de salud mental después de una infección por COVID-19. Yo quiero preguntar al profe Jorge Díaz cuáles son sus consideraciones con respecto a este tema. Sí, señor. Mire que ahora que les hablaba de la publicación del Grupo de Inglaterra, algo interesante o muy importante que olvidé mencionar son los trastornos del sueño, por ejemplo. En este grupo, un porcentaje muy importante de pacientes, después de superar la infección, se quejaba de esos trastornos del sueño. Y asimismo la depresión, nosotros lo sabemos, Wilder también, que la depresión es una de las barreras más grandes que tenemos los equipos de rehabilitación para poder impactar positivamente a los pacientes. Entonces, una de las recomendaciones de este Grupo de Inglaterra es, al final de su publicación, es que ese es el tiempo precisamente de los grupos de rehabilitación y de los grupos de apoyo psicológico, psiquiatría. Fundamental el apoyo tanto para el paciente como para la familia, porque vuelvo e insisto, por ejemplo, si tenemos un cuadro depresivo instaurado, seguramente va a ser una barrera muy, muy importante que vamos a tener para poder rehabilitar al paciente. Muy bien. Y en términos del tratamiento, ¿qué recomendaciones también, teniendo en cuenta que estamos hablando de salud mental y las emociones de los pacientes, qué recomendaciones hay en cuanto al tratamiento, profe Wilder? Bueno, en estos momentos sociales y contextuales en los que estamos, pues debemos tener herramientas que sean muy eficientes, que generen un gran impacto en la salud mental de la persona y en la comunidad y que estén al alcance de las personas, ¿cierto? Dentro de las herramientas que precisamente presentan mayor sustento científico, mayor impacto positivo y que todos tenemos en nuestras manos, precisamente es el estar mucho más activos día a día. El hecho de nosotros estar activos día a día, el hecho de estar haciendo ejercicio constantemente y un ejercicio que tenga unas buenas recomendaciones o unos buenos parámetros, genera desde células en el sistema nervioso central hasta la parte más periférica bienestar, porque incrementamos una síntesis de hormonas que nos van a dar felicidad, autoestima y van a equilibrar esa balanza de bienestar mental. Realmente la salud mental debemos reconocerla como algo que nos va a afectar no solamente a la persona con COVID, sino a toda la sociedad, y lo que hay que buscar es un equilibrio en esa balanza. ¿Tienes que usar el transporte público? Sigue las siguientes recomendaciones. Lávate las manos antes y después de utilizarlo. Mantén la distancia física e intenta no tocar a nadie.
usa el tapabocas y no lo manipules con tus manos. Recuerda que es tiempo de sumar. Bueno, yo quiero agradecerles porque en el día de hoy hemos podido revisar los diferentes factores que son a tener en cuenta en el proceso de rehabilitación después de una infección por COVID-19. Quiero entonces recomendarles que nos digan unas palabras acerca de sus recomendaciones finales para este proceso. No, de pronto animar a las personas que nos están viendo, a los familiares de los pacientes, a que de cierta manera exijan a sus aseguradores en salud, a sus médicos, que los remitan a programas de rehabilitación integral, que los remitan a programas de salud mental, ¿cierto? Digamos, esto no se puede quedar así en palabras, sino que definitivamente los pacientes tienen que recibir la atención que necesitan. Desafortunadamente vemos que hay mucha inequidad en nuestro sistema de salud. Hay grupos de pacientes que tienen acceso a muy buenos servicios de rehabilitación y de salud mental, pero vemos que hay otros que no. A veces por desconocimiento de los derechos de los pacientes, entonces sería invitarlos a que soliciten la remisión a los servicios de rehabilitación y de salud mental. Yo los invitaría precisamente a seguir cuidándonos en sociedad, a seguir evitando ese riesgo de contagio, porque pues es un problema que todavía sigue latente. También invitaría a todos los que nos están escuchando a consultar el programa Renacer de precisamente la Universidad Nacional y siempre estar muy pendientes de los signos y síntomas de alarma, pero siempre también buscar el bienestar de la persona basados en la recuperación de la funcionalidad de cada uno de los pacientes. Profesor Wilder, cuéntanos por favor cómo encontramos más información acerca del grupo Renacer, este grupo de trabajo interdisciplinar. Bueno, esta información se encuentra precisamente en medio virtual de la Universidad Nacional y muy puntualmente en el siguiente correo electrónico, que es cch-fmbog@unal.edu.co. En ese correo se hace el proceso de tamizaje y se les da información a las personas interesadas en participar en este programa tan bonito que hemos manejado y hemos trabajado multidisciplinariamente. Bueno, pues muchísimas gracias por hacer parte de este espacio de Es Tiempo de Sumar, y a todas las personas que nos sintonizaron, no olviden compartirnos en las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar. Este espacio que gracias a UNI Televisión y a la Facultad de Medicina es posible para poder seguir hablando de las consecuencias de la COVID-19. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.